En este sector de Guayaquil, el pasado 12 de julio se encontraron los restos desmembrados de un hombre. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que las personas comenzaron a grabar, a hacer fotografías de los restos humanos. Incluso muchas personas comían mientras la policía realizaba las pericias y descubría un cuerpo que estaba dentro de un saco. ¿Morbo o se perdió la sensibilidad? Conozcamos qué dice la ciudadanía y también la versión de expertos acerca de este tema. Ya no nos llama la atención, estamos acostumbrados más que todo en esta parte de este sector de la ciudad a ver este tipo de situaciones, inconvenientes en nuestro día a día que vivimos. Si por ejemplo nosotros mismos estamos comiendo, a veces vemos cosas, pero ya nos sorprende, tampoco vamos a dejar de comer porque si nos acercamos nos puede pasar algo. Entonces nomás lo que hacemos nomás es seguir nuestras labores y eso es todo, señorita. Todo se veía, porque lo sacaron del saco y ya lo pusieron ahí para ver. Las personas pasaban y tomaban fotos. Ah, sí, pues. ¿Qué es lo que hacía la gente que pasaba por aquí? ¿Qué hacía la gente que pasaba por aquí? Mirar el cuerpo del defunto. ¿Qué más? Nada más miraban nomás y los que tenían celulares tomaban ahí. ¿Sí? Ya era todo. No, ya te han enseñado a ver eso. Sí, ya te han enseñado a ver eso. ¿A usted? Incluso ese día no estaba aquí yo. Yo me fui. Ellos nomás que salieron. Yo me fui porque yo no estaba teniendo emergencia y me fui, por eso yo no salí. Y mejor si no salí, porque me da miedo mucho esto, que cojan represalia con uno. La ciudadanía está expuesta a este tipo de macabros hechos, incluso donde hay matanzas en que los niños han perdido la vida. Lamentablemente, hemos perdido la sensibilidad, afirman los expertos. La gente comenzó a normalizar estos hechos violentos. Sí, definitivamente, y eso es uno de los peligros más graves que hay en una sociedad desde una perspectiva criminológica, es que las personas al principio, estos eventos, y no vayamos muy atrás, hace unos 5 años, 4 años, si no es menos incluso, uno se escandalizaba con esto, porque no éramos un país violento como lo estamos siendo ahora, ¿no? Pero uno de los peligros más grandes que hay desde una perspectiva criminológica es la normalización de estos actos, porque empezamos a adaptarlos a nuestro día a día como que es algo cotidiano y como el nombre lo dice, algo normal. Entonces ya nos perdemos esa capacidad de asombro y cuando perdemos la capacidad de asombro, dejamos de reclamar sobre estos hechos, ¿sí? Porque es algo tan normal en nuestros días que es solo algo más y por lo tanto ya no tenemos por qué reclamar de algo que sucede y que es tan normal, ¿no? Entonces esto es una gran desventaja como sociedad, porque ya nosotros empezamos a decir cuando reclamamos sobre este tipo de cosas y a decir, pero bueno, no te pasó nada, ¿no? Y es algo que no debería ser así. Acuérdense, cuando a todos nos han robado y nos dicen, es que, bueno, que te robaste, pero fue con suerte, no te pasó nada. Eso es normalizar, ¿sí? Pero hemos llegado a un punto de violencia extrema. Estamos a lo que vamos del año 2024 con más de 300 muertes violentas, que es altísimo, lo que nos sigue ubicando en uno de los países más violentos de la región. Nosotros estamos en un punto en donde ya no nos escandaliza el robo, o sea, ya no, y eso ya pasó de moda, por decirlo así, sino que ya no nos escandaliza los asesinatos violentos, como descuartizar a una persona, como entrar y matar a niños. Entonces eso ya no nos está llamando la atención como sociedad y es peligrosísimo porque ¿qué nos va a llamar la atención? O sea, ¿a qué punto tenemos que llegar para que despertemos, abramos los ojos y empecemos a reclamar un país seguro? Entonces hay que empezar a hacer y utilizar nuestras normas porque las tenemos y son suficientes. ¿Por qué crees que la gente perdió la sensibilidad y ya no le espanta un muerto? Ya pasan por al lado del muerto descuartizado, yo lo vi. Y pasan de largo, incluso se detienen a verlo, a mirarlo. ¿Qué hizo que la gente Porque, pierda la sensibilidad? porque también como humanos que somos, yo tengo que sobrevivir y entonces tengo que cuidarme yo y ya no me importa el prójimo. Somos una sociedad tan materialista, tan que hemos dado tanto culto, lo decía Merton y Durkheim en algún momento, el culto al dinero, el culto a lo material, ha hecho que perdamos esa cohesión social. Entonces, una cuestión que es muy importante trabajar sería también en eso, ¿no? Esa unidad que teníamos como sociedad y que era característica de las ciudades pequeñas y que sigue siendo característica de las ciudades pequeñas. El poder ayudarnos y el poder ver si es que existe algo así, pues cuidarse uno, pero también ayudar al resto. Fenómenos como un ejecutado, un descuartizado, un colgado del puente, que eran fenómenos que en el Ecuador no se daban y ahora ya vemos
comúnmente cabezas de personas que han sido decapitadas, estas personas que colgaron en algunos puentes peatonales. Y entonces es un proceso de deshumanización, de normalización de la violencia, donde la gente ya lo ve cotidiano. Pero tendríamos que ver por qué lo ve cotidiano, por qué lo ve de esta manera como normal o tranquila. Porque ha pasado a un proceso de, de donde el umbral de violencia se ha vuelto muy alto en las sociedades. Antes veíamos a una persona que la privaban de la vida y tal vez llamaba la atención. Cuando una sociedad ve que ejecutan a una persona y que la autoridad no hace nada por combatir y detener a los responsables, no nada más se genera impunidad, también hace que el umbral de violencia al que está acostumbrada una persona, y en este caso un grupo social en concreto, como es la sociedad, aumente, crezca el umbral de violencia, de tal manera que entonces ya no basta un ejecutado, tenemos que ver más, más y más, pasamos al decapitado, pasamos al descuartizado, pasamos a una persona colgada en los puentes, y entonces la sociedad se va aumentando este nivel de violencia derivado pues de la impunidad generada por las autoridades encargadas de combatir el crimen, pero también parte de la ideología social de que no va a pasar nada y de que necesitamos alimentarnos de estos hechos de violencia, pues para ser visibles, para aquellos que lo transmiten en redes sociales, que comparten fotografías y videos de los ejecutados, pero también de esta sociedad que se ha vuelto deshumanizada ante estos hechos trágicos como es la privación de la vida de las personas. El umbral de la violencia es cada vez más alto y necesitamos, para alimentarnos de esas imágenes más dantescas todavía, pues estamos viendo que como sociedad podemos llegar a una descomposición mayor, a un reclutamiento mayor de los grupos de la delincuencia organizada, de jóvenes que son los que hacen el sicariato, de mujeres que sirven como, pues como enlaces de los halcones o punteros, que son estas personas aparentemente inofensivas que están en las esquinas avisando a los grupos del narcotráfico que hay presencia de las autoridades. Y entonces podemos llegar a una descomposición social mayor. Lo que tenemos que hacer, que se ha hecho en algunos países como en México, es concientizar a la sociedad, concientizar a los jóvenes, a las madres de familia, a estas comunidades, que no es normal la violencia, que no tenemos por qué aceptarla, pero lo más importante, que si denunciamos en un primer término a estos lugares donde venden al menudeo la droga, a estas actividades delincuenciales los denunciamos, pues estamos funcionando como sociedad y no vamos a permitir que estas imágenes, que estos actos de violencia sigan creciendo y al rato pues sea una sociedad sin control. Solamente a través del cine, de las telenovelas, de los reels que se comparten en redes sociales y que uno acepta ver por morbo, ¿no? Por curiosidad. Le advierten y le dicen, esta es una escena violenta. Aprueba, sí, porque quiero ver de qué se trata. Hay los asesinatos en las cárceles, circulan videos, audios, uno las escucha y como se dice, se normalizan. Se normalizan porque además una cosa, con eso también nuestra pregunta, si es que uno no normalizara, sería una vida invivible, Andy. Es decir, encontramos mecanismos psicológicos para hacer la realidad vivible. Si tenemos que convivir cotidianamente con la violencia, tengo que normalizarla, porque si no, no podría salir todos los días a trabajar. A mí me pasa eso cotidianamente. Yo sé que pasan muchas cosas y sin embargo tengo que salir a trabajar porque si es que me diera cuenta de que estoy viviendo en un mundo tan peligroso, capaz que me quedara en mi casa y entonces no pasaría nada. Pero siempre el ser humano se adapta. El ser humano se adapta constantemente a las circunstancias en las que está y por eso lo hace, no solamente, digamos, por una desviación psicológica que uno quisiera ver que la sociedad está enferma, no, no es eso. Es que nosotros si no normalizamos esto que nos pasa cotidianamente, simplemente no podríamos vivir. Nos podemos transmitir información. Usted sabe, ya las personas casi no compran el diario, poco entran en las redes o las páginas oficiales de los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque las personas ya confían en la noticia que se da cotidianamente, que se transmite sin ningún tipo de contraste, que se da sin ningún tipo de reflexión previa
y que se transmite, porque también es una característica muy humana hoy que nosotros buscamos satisfacciones a nuestras necesidades y a veces pseudo necesidades de manera inmediata. Hallazgo de personas desmembradas. Hechos violentos de niños han perdido la vida, se han vuelto el común denominador, afirmaron los especialistas. En este mundo cargado de violencia, lamentablemente, estamos perdiendo la sensibilidad.